Vamos a leer verso 28, dice así. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí que dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Dice, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Aquí vemos un momento bien importante en el ministerio de Jesús, y es la última porción, la porción que está anterior a lo que acabamos de leer esta mañana. Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos, que decíamos que era la pregunta más importante que nos teníamos que hacer, que es: ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta más importante. Y Jesús está en una área en Israel donde es lo más norte a lo cual Jesús llegó. Es una parte que se llama Cesarea de Filipo. En esa región Jesús fue la última etapa de ministerio que él enseñó. Y a partir de ahí él va a empezar a bajar rumbo a Jerusalén para finalmente ir a la cruz. Desde esta etapa y este momento en el que Jesús habla con sus discípulos, van a pasar aproximadamente 6 meses hasta que Jesús va a morir o va a ser crucificado en la cruz. Entonces estamos en un momento bien importante en la vida de Jesús, en su ministerio, pero en la vida de sus discípulos. Acaba Pedro de decir: no, tú eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Y si se acuerdan, nos quedamos ahí en el verso, fíjate el verso 27, Jesús les dijo algo que a lo mejor tú quedaste así como: ¿y qué quiere decir eso? Fíjate el verso 27, dice: pero digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Jesús le hizo una promesa después de que Pedro dice quién es Cristo, y después de que Jesús dice: yo necesito ir a Jerusalén para morir. Jesús le dijo: hay algunos de aquí que no van a gustar la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, si uno quedara hasta ahí, uno podría decir, lo que Jesús está diciendo es que algunos no van a morir, van a ser eternos, y hasta que Cristo vuelva. Pero 8 días después, la porción que acabamos de ver, Jesús va a cumplir esa promesa, y lo va a cumplir con 3 de sus discípulos, con los más cercanos. Y dice que subió, al monte a orar. Fíjate el verso 28. Y tomó a 3, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. No sabemos exactamente qué monte es. En esa zona hay muchos montes, solo sabemos que es un monte muy alto donde Jesús fue a orar. Y dice que él viene con toda esta revelación de que él va a ir a Jerusalén, de que va a morir ahí. ¿Y se acuerdan cómo lo tomó Pedro? ¿Lo tomó bien o lo tomó mal? Dijo: no Señor, ten compasión de ti, no vayas a tal lugar. Pedro no lo tomó bien, no estaba pensando humanamente o terrenalmente, y ahí Jesús lo confronta con su manera de pensar. Pero Jesús va a cumplir esa promesa que le dicen, que van a haber algunos que no van a morir hasta que vean el reino de Dios. Y Jesús sube al monte a orar. Otra cosa importante, Lucas habla muchas veces a lo largo de todo su evangelio de cuán importante era para Jesús orar. Él oraba constantemente, siempre oraba. No importa el tiempo o el lugar o las circunstancias o la actividad o la presión, Jesús siempre apartaba un tiempo para orar. Y es importante entender de que si Jesús no sacrificaba ese momento, ¿qué lugar ocupa la oración en nuestra vida? Aquí hay un par de cosas, no es el tema principal, pero Jesús veía la oración como un tiempo para pasar con el Padre. Así veía Jesús esos tiempos para apartarse para orar. Era un tiempo en el cual Él pasaba y se apartaba para estar con su Padre. La oración para nosotros
es un tiempo en el cual apartamos para estar con nuestro Padre, con Jesús como mediador. Pero es un tiempo para eso, para estar con Él, para estar en su presencia. La oración no es simplemente como a veces pensamos, de simplemente pasar una lista de peticiones y verbalizarlas y hacer un ruido y decir ya cumplí, le dije lo que necesito y eso es todo. Eso no es oración. Eso es parte de lo que significa orar, pero no lo es todo. La oración es cuando tú y yo, cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios podemos hablar, podemos guardar silencio, pero es la presencia de Dios en la que estamos a través de la oración. Vamos a Juan rapidito, Juan 16, por favor. Juan 16, verso 23. Juan 16, 23 y 24. Juan 16, 23 y 24. ¿Ya están ahí? Dice así. En aquel día, dice, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando oramos, venimos con Jesús como mediador. Entramos a la presencia de Dios con Jesús como mediador. Podemos pedir, claro, pero finalmente tenemos que comprender de que la oración es un momento donde estamos a solas y donde buscamos el corazón de Dios. Y más que tratar de forzar y manipular y torcer el brazo de Dios para que Él haga nuestra voluntad, a través de la oración estamos en su presencia y permitimos que su corazón, que su voluntad se nos sea revelada y podamos obedecerla y podamos cumplirla. Entonces, oración es eso, es estar en la presencia de nuestro Dios, como Jesús estaba en la presencia de su Padre. Hebreos 4:16 dice que tenemos acceso a un trono de gracia. Que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, tú y yo podemos tener acceso a esa presencia de Dios. Y realmente para nosotros es bastante sencillo. Ahora que le decía a algunos de la iglesia que estoy impresionado de lo que produce a veces la religión. Israel es un país, bueno, es la nación que escogió Dios, con eso ya es suficiente. Pero realmente los que son religiosos son solo el 15% de toda la población. Son judíos ortodoxos. Y tú ves que ellos cumplen una serie de reglas, una serie de rituales y no ves gozo en su vida. No hay gozo. Es una cara triste, enojados, pero no los ves sonreír con lo que están haciendo. Y ves como la serie de cosas, uno piensa los 10 mandamientos, pero cuando tú ves la ley de Moisés y todo, ¿sabes cuántos son? Son 613 preceptos que ellos deben de cumplir. 613. Entonces, como no los puedes cumplir, ¿crees que hay gozo en la vida de alguien que no puede cumplir tantos requerimientos? Y los ves así. Y finalmente fue algo establecido por Dios, pero fue establecido por Dios no para que finalmente los cumplamos y digamos, ya tengo la palomita, puedo acercarme a Dios. Sino que eso fue revelado para revelarnos quién era Dios y lo cortos que quedamos nosotros. Y que necesitamos un Salvador. Y que Dios proveyó una solución para eso que nosotros no podíamos cumplir, que se llama Jesús. Y todo lo que ellos tenían que hacer para entrar del sacrificio una vez al año. Y todo algo complejo, hermoso, detallista, pero complejo para nosotros. Jesús lo hizo fácil y sencillo para ti y para mí. Él lo cumplió. Para que, como dice Hebreos, tú y yo podamos tener un acceso a su presencia, ya no limitado a un lugar físico, en un templo miles de kilómetros acá, sino para que cada persona a través de Jesús pueda tener acceso a Dios donde está. Porque Dios está ahí a través de Jesús como mediador. Es una gran puerta. Y cuando oramos, eso es lo que hacemos, entramos en la presencia de Dios. Pero dice que subió con sus discípulos, con 3 de ellos. Y fíjate lo que pasa en el verso 29. Dice que mientras él oraba, dice, fíjate que la apariencia de su rostro se hizo otra. Qué increíble de haber sido eso. Mateo y Marcos, me parece, usan la palabra transfiguración. Se transfiguró. Es la palabra que ellos usan, que es la misma palabra de donde sacamos metamorfosis. Es metamorfo.
Es la palabra que Mateo y Marcos usan. Y aquí Lucas dice que se cambió, se hizo otra. O sea, la apariencia de Jesús en ese momento comenzó a cambiar. Están en este monte, solo están 3. No subieron todos, subieron los que estaban más cercanos a Jesús. Y uno a veces dice, Pedro estaba ahí, ¿no? Como el hombre más espiritual. Quizás no era el más espiritual, quizás era el hombre que más necesitaba de Jesús, sí. Pero están estos 3 y dice que él se transforma y empiezan a ver esto increíble que en su vida habían visto a Jesús así. Él se empieza a revelar y Jesús les mostró su gloria. Ellos vieron a Jesús por lo que realmente Él es. Hace un par de minutos o un par de horas antes, Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y Pedro lo reconoció por quién es Él. Ahora Pedro y 2 más van a ver a Jesús por quién realmente Él es. Van a ver la gloria de Jesús, que Él no es un simple hombre. Y es interesante porque esta luz, empieza a haber una luminosidad y toda esta cosa sobrenatural empieza a ocurrir ahí. Y eso está saliendo de Jesús. No es que una luz vino del cielo y apuntó a Jesús y como que no, es de Jesús mismo. Jesús mismo está emitiendo esta luz y estas cosas sobrenaturales que están ocurriendo. Él es el origen de todo esto. No es fuera de Él, es a partir de Él. Y aquí Jesús empieza a desmarcarse realmente de cualquier hombre que haya existido. ¿Ves? A veces pensamos y la gente puede decir, no, Jesús es un buen hombre. Jesús es un buen maestro. Jesús tiene buenas enseñanzas. Pero Jesús no es simplemente un buen hombre o simplemente tiene buenas enseñanzas, que las tiene. Pero ya Pedro dijo, tú eres Cristo, eres el Hijo de Dios. Y aquí él empieza como a reafirmar eso en los corazones de los discípulos, especialmente en 3. Mateo dice que específicamente que el rostro de Jesús se transformó tan brillante como el sol. ¿Has tratado de ver el sol así directo? ¿Qué te pasa? No podemos, porque no podemos mantener la mirada fija en el sol. Imagínate el sol en un mes de verano y tratar de mirarlo, o sea, te queman los ojos, quedas sin ver. Dice que el rostro, que la apariencia de Jesús era como el sol brillando. Y dice que su ropa era blanca, blanca, muy, muy blanca, resplandeciente. De hecho, Marcos dice que era blanca como la nieve. Y que su ropa era tan blanca como ningún hombre puede lavar algo blanco. Habla de la pureza de Jesús. O sea, Jesús es incomparable, no tiene punto de referencia, no hay nada con lo cual podemos como que compararlo, porque Jesús es único. Es único. Y ¿sabes qué? Tenemos que pensar en esto. A veces tratamos de mejorar a Jesús, queremos mejorar a Jesús. Y decimos, no, ven a Jesús y Jesús es esto, pero Jesús va a hacer esto otro por ti y te puede dar esto otro. Entonces como queremos empezar a agregar cosas para hacer a Jesús más atractivo a la gente. Pero ¿sabes qué? Jesús no puede ser mejorado. Jesús es único. Entonces, ven acá y tus problemas se van a acabar. Ven acá y vas a tener un buen matrimonio. Y ven acá y tus hijos van a crecer bien. Entonces está Jesús, pero le empezamos a agregar cosas alrededor al Señor para hacerlo más atractivo para que la gente venga. Y estamos equivocados. Porque Jesús es único. Tú no puedes, yo no puedo mejorar a Jesús. Él es lo que es Dios. Y no podemos mejorarlo. Que Él puede hacerte un matrimonio, te puede dar un matrimonio y te puede ayudar, claro que sí. Pero no buscamos a Jesús porque me puede dar un buen matrimonio o me puede dar unos hijos obedientes. Vemos a Jesús porque Él es Dios. Él es Dios. Y se ha revelado a nosotros para que le podamos conocer. Imagínate, ¿a quién eligió Jesús para llevar a esa montaña? ¿Al sumo sacerdote, al hombre que, como los judíos creen, es el hombre más cercano a Dios? Eso es lo que creían del sumo sacerdote, es el hombre más cercano a Dios. Pero elige un hombre como Pedro. ¿Ves? Vente, pero vamos a subir. Y no tenían la menor idea de lo que iba a ocurrir arriba. Pero eso te das cuenta de cómo Dios, ¿ves? Él se quiere revelar a nosotros, a gente común y corriente, como tú y yo. Y no que vayas a tener una experiencia sobrenatural como esta, porque esto fue algo una vez. Pero lo que Dios quiere hacer, lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida es revelarse por lo que Él es. Y que le podamos reconocer por quién es Él. Entonces tú, ni yo, ni nadie puede mejorar una experiencia con Jesús. Tienes que tenerla nada más. Tienes que conocerle. Y dice que estaba Jesús y aparecen 2 hombres alrededor.
a su costado. Algo importante, en ese momento lo reconocen. Pedro, Juan, Jacobo reconocen quiénes son. Jesús no dice, a ver, Pedro, te presento a Moisés. Muchachos, aquí está Elías, salúdense. No dice eso. No los presenta. Pero ¿te das cuenta que los reconocieron? No hay internet, no pueden googlear. No hay fotos. Ah, este era Moisés. No tienen la menor idea de cómo eran. Pero los reconocen. ¿De qué te habla eso? Te habla de que en la presencia de Dios, cuando estemos en el cielo, Pablo dice que vamos a reconocer a nuestros seres queridos que murieron en la fe en Cristo. Va a haber algo que vamos a identificar, vamos a conocer quiénes somos. No es necesario que nos presenten. Vamos a reconocer a la gente. No sabemos cómo, simplemente es algo que va a ocurrir. No vamos a tener, bueno, tenemos mucho tiempo para presentarnos, pero no vamos a perder el tiempo en presentarnos, sino en adorar a Dios. Pero aquí ellos lo reconocen, son conocidos. ¿Y por qué Moisés y Elías? ¿Qué tienen que ver ellos dos ahí al lado de Jesús? Yo creo que tienen mucho que ver. ¿Quién es Moisés? Moisés es el libertador de Israel. Es el hombre que ellos adoran con todo su corazón realmente. ¿Qué hizo Moisés por Israel? Primero fue un hombre que Dios usó para sacarlos de Egipto. 400 años de esclavitud con Egipto, y Dios levanta a este hombre y lo saca de Egipto. Entonces es su libertador, el que le dio la independencia de la esclavitud de 400 años. No solamente eso, Moisés fue un hombre que les dio la ley. Les dio la ley de Dios. Dios lo usó para darle la ley a su pueblo. Y fue el hombre que los sacó de Egipto. Obviamente Dios lo hizo, pero los llevó a las puertas de la tierra prometida. Moisés no entró, no pudo entrar. Pero los saca y los lleva hasta allá. Entonces Moisés es importantísimo para Israel, porque representa eso, representa primeramente la ley de Dios. La ley de Dios para con ellos. Fíjate, vamos a Juan 1:17. Juan 1:17 dice lo siguiente, para que vayas entendiendo un poco quién es Moisés para ellos. Juan 1:17 dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Dios usó a Moisés para darle la ley de Dios, estos 613 preceptos a una nación que había estado 400 años en esclavitud. Entonces Moisés significa ley para Israel. Pero Elías, ¿quién era Elías? Elías era un profeta, y es el profeta más amado por Israel, el profeta Elías. ¿Qué hizo Elías? Elías fue un hombre que Dios usó para confrontar al pueblo de Israel en un tiempo donde había mucha apostasía y mucha idolatría. Había ascendido un rey, que era un rey que se casó con una mujer que se llamaba Jezabel. Esa mujer Jezabel trajo y inclinó la vida y el corazón de su esposo, que era el rey de Israel, para adorar a dioses paganos. Y finalmente había una apostasía tremenda, y en un momento Dios usa a Elías, y Elías desafía al pueblo para decir, bueno, ¿en quién van a creer? Y dice que se juntó en el monte Carmelo, es una montaña, donde Elías desafió a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de la diosa Acera. Y le dice, a ver, hagamos un sacrificio, a ver, ¿qué Dios va a responder? Y ahí están todos los profetas falsos tratando de que sus dioses prendan el fuego al animal que va a ser sacrificado, y no respondieron nada. Dice que se empezaron a cortar, a flagelar, a golpear, para ver si sus dioses respondían, y Elías se reía de ellos. Y simplemente después le toca a Elías y ora, y ¡pum!, el fuego se enciende, y Dios enciende la llama. Y el pueblo de Israel estaba así con un corazón dudoso, con un corazón dividido. Y Dios usó a Elías para atraerlos, para que vuelvan a poner sus ojos en Dios. Entonces, el hombre que más admiran Moisés y el profeta que más admiran Elías están al lado de Jesús, parados ahí a sus costados. Juan 5:46, no es necesario que lo busquen, pero Jesús dijo lo siguiente sobre Moisés. Dijo, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Tú dices, yo no voy a leer el Antiguo Testamento, es aburrido.
Dice aquí Jesús que Moisés escribió de él. Tú lees el Antiguo Testamento y es el camino de preparación a la venida de Jesús. Moisés habló de él. Elías, igual. Elías representa a los profetas. Mira, vamos a Lucas 24, por favor. Lucas 24. Todo esto para que comprendamos por qué estas dos personas son las que aparecen ahí. Lucas 24, verso 25. Lucas 24, 25 y 26. Es el momento donde Jesús va camino de Emaús después de que ha resucitado. ¿Se acuerdan de esa historia? Dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Fíjate lo que dice el 27. Y comenzando, ¿desde quién? Moisés, y siguiendo, ¿por qué? Todos los profetas. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Para Israel, para un judío, lo que dice Moisés y lo que dicen los profetas es lo más importante. Entonces está Moisés, el representante de la ley, y está Elías, el representante de los profetas, a un costado de Jesús. Y están hablando de algo. Los otros evangelios no dicen de qué estaban hablando. Solo Lucas nos menciona cuál es la conversación que ellos están teniendo. Dice que estos hombres están rodeados de gloria. Ellos no son los que emiten la gloria, sino que están rodeados de la gloria de Jesús. ¿Y de qué están hablando? Están hablando de lo que Jesús va a cumplir en Jerusalén. ¿Qué va a hacer Jesús en Jerusalén? ¿Qué va a hacer? Va a morir. Va a morir, va a ir a la cruz. ¿Sabes qué? En el cielo se habla de lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el tema de conversación. Está Moisés, la ley, y están los profetas. ¿Y de qué están hablando? ¿Están hablando de la ley y están hablando de los profetas? No. ¿Están discutiendo de la ley y de los profetas? No. Están hablando de la cruz de Jesús, de lo que Él va a cumplir en Jerusalén. Y la palabra cumplir significa completar, significa proveer plenamente, llenar, acabar, satisfacer. Es tan importante porque a veces vemos a Jesús como insuficiente. Como que lo que Jesús hizo no es suficiente, como que es Jesús y algo más. O como que, sí, Jesús está bien, pero necesito también esto otro para estar completo. Pero estos dos hombres que representan los dos grandes lados de la religión o del cristianismo, del Antiguo Testamento, están hablando de lo que Cristo va a hacer en la cruz. Es tan importante la cruz. Tan importante. Jesús cumplió lo necesario para que tú y yo podamos ser perdonados. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo en la cruz? Dice, consumado es. Y eso significa que ya no hay nada más por hacer. Solamente tenemos que responder a lo que Él hizo, a su sacrificio perfecto por nosotros. Pero hoy en día la religión del hombre, religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios. Pero relación es Dios alcanzándonos a nosotros. Y el hombre trata de esforzarse, trata de hacer buenas obras, y no estoy diciendo que las buenas obras son malas. Pero las buenas obras jamás te van a llevar al cielo. Nunca. Porque son insuficientes. Era necesario, dice, es necesario. Voy a cumplir. Jesús cumplió lo necesario para que tú y yo podamos tener una puerta abierta, que si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, si dejamos nuestros pecados atrás, Él es justo y fiel para perdonarnos y para darnos la vida eterna. Pero Él cumplió. Y sabes que cuando estemos en el cielo, nunca nos vamos a olvidar cómo fue que llegamos ahí. En el cielo no vamos a poder decir, yo hice esto, yo di esta cantidad de dinero, yo di mis diezmos, yo di mis ofrendas, yo serví en la iglesia. Eso no importa en el cielo. ¿Ves? ¿Te das cuenta de lo que Jesús está haciendo acá? El Padre está mostrando realmente dónde tenemos que poner los ojos. Es en Jesús. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
¿Y por qué dice que tenemos que poner los ojos ahí? Porque los podemos poner en un montón de lugares diferentes. En un montón de cosas. Podemos poner los ojos en un hombre, en el pastor, o en tu líder, o en tu esposo, o en tu esposa, en tus hijos. Puedes poner tus ojos en una iglesia. No pongas tus ojos en esta iglesia. Pon tus ojos en el Señor. Él es el centro. ¿Ves aquí? Aparecen estos dos hombres y son testigos. En los tiempos de Jesús se necesitaban 2 testigos para dar fe de algo. Y ahí están los 2 testigos. Los mayores exponentes de ambos lados, profetas y la ley. Y están apuntando a Jesús. A Jesús. La palabra que dice ahí de que Jesús cumplió es la palabra éxodo. Es interesante. Recordamos el éxodo como la salida de Egipto. Y aquí Jesús usa esa palabra. Es éxodo. Finalmente Moisés saca a los judíos de Egipto. Pero finalmente fueron a otra tierra, ¿ves? Y murieron y todo. Pero Jesús va a salir y va a llevar un éxodo que nos lleva a la vida eterna. Completa. Perfecta. Sin problemas, sin enfermedad. Pero es en el cielo. Jesús también es como un Elías que confronta, ¿ves? Que habla a su gente para volver realmente a poner los ojos en Dios. Ahora, ¿cómo están los discípulos? ¿Están emocionados? ¿Están con sueño? Ahí estamos nosotros, con sueño. Parece que la especialidad de los discípulos era orar, dormir mientras Jesús oraba. Ahí estamos nosotros. Están, a pesar de lo glorioso del momento, de lo que están viendo de Jesús, están así como que cabeceando, dormidos. Ahí te das cuenta de nuestra realidad, nuestra condición. O sea, Dios está haciendo algo increíble y nosotros estamos así como, somos de carne. Somos simples hombres. Y a veces nos creemos así como muy acá. Y están viendo a Dios, al que hizo la creación, al que hizo todas las cosas por el poder de su palabra, y están quedando dormidos. Y no los podemos condenar porque nosotros somos iguales. ¿Qué te pasa cuando a veces abres tu Biblia? Te da flojera. Cuando vas a orar te quedas dormido. Yo me quedo dormido a veces. Nuestra condición, Jesús está haciendo esto y nosotros estamos a cabezazo limpio. Es glorioso Jesús, ¿ves? De que se fija en gente como nosotros, que le da sueño verlo. Están luchando contra el cansancio, pero ¿sabes qué? ¿Te acuerdas quién se quedó dormido también un poco más adelante? Pedro, otra vez. Jesús le dice, vengan a orar conmigo, y llama a los mismos 3. Necesito que velen conmigo y oren. Y Jesús va a orar y vuelve, la primera vez están dormidos. Ya, despierten, hombres. No dijo eso. Pero la idea, va a orar y vuelve otra vez y están dormidos otra vez. Vuelve una tercera vez y ya ve que viene Judas y dice, ya tranquilo, ya me voy. Pero 3 veces vuelve y las 3 veces los encuentra dormidos. ¿Sabes qué? Tenemos que vencer el cansancio. Dice que finalmente vencieron el cansancio, y porque vencieron el cansancio pudieron ver la gloria de Jesús. La pudieron ver. Mira, nuestra carne no nos va a ayudar. No esperes que tu carne te ayude y que tu carne o que mi carne esté feliz porque voy a ir a orar o porque vas a abrir tu Biblia. Tu carne va a tener sueño, va a tener flojera. No esperes sentir ese deseo de que yupi, voy a abrir mi Biblia, porque no siempre va a ser así. Nuestra carne es floja y nuestra carne es débil, dice Jesús. El Espíritu está disponible, pero nuestra carne es débil. O sea, a veces la gente dice, voy a abrir la Biblia cuando tenga ganas. Nunca vas a tener ganas, quizás. Nunca vas a leer la Biblia. Tenemos que vencer el cansancio para ver a Jesús y su gloria. Fíjate el verso 33, y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía.
Está Jesús, aparecen Moisés y Elías, pero aquí dice que ellos dos se van, como que se vuelven a quitar. ¿De qué te habla eso? De que Jesús es lo que importa. ¿Ves? Elías, los profetas y Moisés, la ley, simplemente vienen a dar testimonios de quién es Jesús. Pero lo que va a perdurar, que es el centro de las cosas, es Jesús. Es Él. Ellos ya desaparecen. No están peleados con Jesús, pero cumplen su propósito, que es llevarnos a Cristo. Eso es lo que dice Pablo, que es la ley. La ley no es para que... Dice que nadie va a cumplir la ley. Absolutamente nadie. Nadie puede cumplir 613 preceptos perfectamente. La ley solamente cumple su propósito en revelarnos nuestra condición. De que somos pecadores, de que hemos quedado cortos, de que necesitamos a alguien que nos salva. Y ahí es donde aparece Jesús, ¿ves? Los profetas, ¿qué hacían? Era recordarle al pueblo que tenían que poner sus ojos en Dios, que tenían que volver a los caminos de Dios. Entonces siempre Jesús es el centro. Y queremos que esta iglesia siempre Jesús sea el centro. En cada cosa. A veces fallamos, a veces no lo logramos, pero queremos que siempre Jesús sea el centro. Por eso en nuestro servicio de adoración queremos que nadie distraiga. ¿Ves? No importa lo que hagas, queremos que toda la gente esté enfocada en Cristo. Y que nada que tú ni yo hagamos, ni en el estilo, ni en la forma en que lo hagamos, podamos distraer de que la gente pueda mantener sus ojos en Cristo, porque Él es el que permanece para siempre. Jesús. Pero aquí está Pedro con sus brillantes ideas. Y interrumpe Pedro a Jesús, o sea, interrumpe Pedro la escena, ¿no? O sea, nadie le preguntó a Pedro lo que quería saber. Pero Pedro es un hombre que le gusta hablar antes de pensar. Y dice, Señor, es bueno estar aquí. No, pues claro, ¿no? Que me da risa Pedro, o sea, somos nosotros. ¿Te ha pasado a veces por nervios que dices cosas que después dices, ¿cómo dije eso? O sea, tenemos que reconocer de que están sobrecogidos por el momento. O sea, ver a Jesús por quién realmente Él es, ver lo que es Dios y verlo en su gloria como está en la eternidad. O sea, era para desmayarse y morirse. Pero dice, es bueno que estar aquí. Bien, Pedro. Pero después dice, hagamos 3 enramadas. Una para ti y vamos a hacer una para cada uno para que nadie se enoje. Y vamos a quedarnos acá. Y me gusta como Lucas dice, no sabiendo lo que decía. Es como entendamos a Pedro. ¿Cuál fue el error de Pedro al decir eso? Pone a Jesús al mismo nivel de todos. Y Jesús no es así. ¿Ves? Hoy hay muchas cosas que a veces en las iglesias o en ciertos movimientos y la ley y Moisés y acá o estas cosas, y como que queremos elevar al hombre al mismo nivel de Jesús. Y Jesús no está al mismo nivel de nosotros. Jesús no es un hombre, ¿ves? Se hizo hombre, tomó forma de hombre, pero Jesús es Dios. Y Pedro al hacer eso está diciendo, ok, tú eres importante, te vamos a alabar a ti, vamos a hacer un tabernáculo, un lugar donde pues es importante para los judíos el tabernáculo, es una especie como de santuario móvil, ¿no? Las carpas. Y vamos a hacer también uno para Elías y otro para Moisés. Y quedémonos aquí. Y qué padre, yo creo que en un momento así te quieres quedar ahí toda la vida viendo a Jesús. Pero no era la voluntad de Dios esa. Pero, ¿qué tenemos que pensar? Cuando no sepas qué decir, no digas nada mejor. Mejor no decir nada. Me gusta lo que dice Proverbios 18, 19. Dice, en las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. A veces hablamos y después nos arrepentimos de todo lo que dijimos porque estábamos hablando por hablar. Y así está Pedro. Fíjate 34, dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces Pedro interrumpe la escena diciendo, hagamos esto. Pero Pedro es interrumpido de vuelta.
Dice, mientras Pedro estaba hablando, dice que vino esta nube, la presencia de Dios, como en el Antiguo Testamento. La nube de Dios, como cuando Moisés va con Dios, dice que una nube cubrió la presencia de Dios. O lo que el Antiguo Testamento llama la Shekinah, que es la presencia de Dios manifestada en una nube. Vino a ese lugar y los cubrió. E interrumpió a Pedro. O sea, como Dios diciendo, no escuchen a Pedro, por favor. Escuchen lo que yo les voy a decir. Y es la voz del Padre, es el Padre hablando. Y dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Que hay dos cosas que ellos necesitaban recordar. Y hay dos cosas que nosotros necesitamos entender. Lo primero que dice el Padre, dice, este es mi Hijo. ¿Dónde más dijo esto Jesús, se acuerdan? O sea, el Padre, cuando se bautizó. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús, lo mismo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Segunda vez que el Padre habla y dice exactamente lo mismo de Jesús. No hay un nuevo mensaje, una nueva revelación. Este es mi Hijo amado, pero este es mi Hijo. O sea, ok, está Elías, se trata de Jesús. Se trata de Jesús. Y después dice, a él oír. Hay dos cosas que necesitamos comprender de esto. Primero, necesitamos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Es parte de la salvación. Si nosotros no reconocemos a Jesús como Dios, no somos salvos. Así de simple. Lo vimos hace 2 semanas atrás. La pregunta más importante, ¿quién es Jesús para ti? Esa respuesta a esa pregunta determina tu eternidad. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un simple hombre o un profeta? Cuando íbamos en el avión para Israel, iban un montón de judíos ortodoxos. Y se levantaban en la madrugada en el avión a orar. Y una persona le empezó a hablar de Jesús y se ofendieron porque les hablamos de Jesús. Dijeron, no, Jesús era un mago. Así ven algunos ortodoxos a Jesús, como un mago. A lo mejor dice, como un mago, pero a lo mejor tú dices, es un buen hombre. Tiene buenas enseñanzas. O es un profeta, no sé. Pero el Hijo de Dios, ¿qué está diciendo el Padre de Jesús? Él es mi Hijo amado. Y después, segunda parte, a él oíd. No escuchen a Pedro lo que está diciendo ahora. Escuchen a Jesús. Escuchemos a Jesús. Mira, vamos a 1 de Juan 2, por favor. 1 de Juan 2. ¿Qué tan importante es conectar a Jesús con Dios? Porque hay muchas religiones, muchas sectas hoy en día que no reconocen a Jesús como Dios. Pero ¿qué dice Juan? 1 de Juan 2, 22 y 23. 1 de Juan 2, 22 y 23 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Ves? No puedes separar a Jesús del Padre. No puedes separar el concepto o la manera de la salvación de que para llegar a Dios, para llegar al Padre, no necesitas a Jesús. Dice, si no tienes a Jesús en la ecuación, no tienes al Padre, no tienes a Dios. Están juntos, ¿ves? Van de la mano. Mucha gente tú le puedes hablar de Dios y te decir, Dios acá, Dios es bueno, Dios me dio esto. Pero a veces la conversación cambia cuando le hablas de Jesús. Ya no, la gente pone una barrera. Ya no quiere saber de Jesús, quiere hablar de Dios, más no de Jesús. Dios puede ser un Dios creado a su imaginación, es algo ambiguo. Cada quien tiene su propio Dios. Pero ya cuando a Dios le pones un nombre y dices, es Jesús, no me hables de eso. Pero aquí Juan dice, si tú no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. Entonces no podemos separar a Jesús del Padre, es el camino al Padre. No hay otro mediador. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto puedas hacer, no importa cuántos caminos trates de tomar para llegar al Padre, jamás vas a poder llegar al Padre si no vas a través de Jesús. Nunca vas a poder hacerlo sin Jesús. Pablo dice en Timoteo de que hay un solo mediador entre Dios
y los hombres, y es Jesucristo. No, es que también voy a pedir acá, también voy a intentarle por acá. No podemos llegar a Dios así. Nosotros no ponemos las condiciones de cómo llegamos a Dios. Dios las puso. Nosotros no podemos decirle a Dios, yo quiero llegar a ti, o yo me quiero acercar a ti de esta manera. Es Dios abre las puertas y nos dice cómo nosotros nos podemos acercar a Él. Y nos mandó al mejor hombre. No eligió un hombre terrenal. Dios se tuvo que hacer hombre para realmente llevarnos y atraernos de vuelta hacia Él. Entonces no hay comparación. Jesús no es como cualquier persona. Mira, vamos a Juan ahora, al Evangelio, no a la epístola, pero a Juan 14. Juan 14, 21. Entonces reconocemos que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es parte de la Trinidad. Pero ¿qué dice Juan 14, 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué dice ahí? Y me, ¿qué? Manifestaré a Él. Tú puedes esperar de que si vienes a Dios, al Padre a través de Jesús, Dios se va a manifestar en tu vida. No como una manifestación como la transfiguración, pero Él se va a manifestar en tu vida. ¿Ves? Esto no se trata de una religión. Esto no se trata de leemos un libro para acumular información. No se trata de saber sobre Dios, se trata de conocer a Dios. Dice que Él se va a manifestar en tu vida. Y eso es lo que creemos, eso es lo que hemos vivido. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de ustedes. Quiere manifestarse, hacerse evidente en la vida de quienes le buscan. Dice, no, me encantaría tener una experiencia como la transfiguración. Solo 3, ni siquiera los 12. Pero ¿sabes lo que Jesús reveló en ese momento? ¿Quién es Jesús de verdad? Jesús reveló en ese momento quién es Él ha sido por la eternidad. Y en ese momento pudimos ver, y ellos 3 pudieron ver al Jesús que vamos a ver cuando estemos en el cielo. Esto un día lo vamos a ver. A este Jesús lo vamos a ver. Le vamos a conocer. ¿Te acuerdas que dijo Jesús hace 2 domingos atrás? El que quiere encontrar la vida, ¿qué va a pasar? La va a terminar perdiendo. Pero el que pierde su vida por causa de mí, dice, la va a ¿qué? A encontrar. ¿Y qué vas a encontrar al final del camino? Vas a encontrarte con Jesús. Vas a encontrarte con Él. Y eso no tiene punto de comparación. ¿Ves? Nosotros vivimos, trabajamos, nos esforzamos para obtener algo. Y cuando lo agarramos, ¡pum!, se nos va entre las manos. Se nos va entre las manos. Y queremos algo más. Y ahí partimos otra vez para este lado. Pero cuando tú sigues a Jesús, cuando venimos a Él, Él se va a manifestar en nuestra vida. A lo mejor no como la transfiguración, pero Él se va a manifestar en tu vida. Y finalmente, cuando Él nos lleve o cuando muramos, si has creído en Jesús, le vas a ver como ellos le vieron aquí. Y se trata de Él, no de lo que Él te puede dar. Se trata de Jesús. De quién es Él. No lo andes buscando por lo que Él te pueda dar. Búscalo por quién es Él. Dice, yo me manifestaré a Él. Después, Juan 5, 39. Dice lo siguiente, Juan 5, 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Tengo que quedarme sentado esperando que venga una nube y que me hable? No. Dice que tengo que agarrar mi Biblia, ese libro que tienes en tu mano. Y buscar, dice escudriñar, no es simplemente ojear, sino que es escarbar, es buscar, escudriñar, dice, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Dios? Agarra tu Biblia y comienza a leerla. Pero si no agarras la Biblia, ¿cómo esperamos conocer a Dios? Si no tenemos tiempos de oración, ¿cómo podemos estar en la presencia de Dios? ¿Cómo podemos esperar eso? No es algo mágico. Tenemos que orar, tenemos que pasar tiempo con Dios. No simplemente dar una listita de peticiones. Es estar con Él. Él quiere estar con nosotros. Y Él quiere que le conozcamos. Y cuando abrimos nuestra Biblia, cuando movemos estas hojas, vamos a conocer el carácter de este Dios que nos vino a salvar.
Entonces, reconocémoslo. Ese es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él escuchar. Y fíjate cómo termina el 36. Y cuando cesó la voz del Padre, Jesús fue hallado solo. ¿Ves? Ahí está otra vez Jesús solo. Jesús es el centro. Todas las demás personas, iglesias, lo que quieras, es aparte. Es Jesús, es donde están los ojos puestos. Dice, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Cómo recuerda Pedro este incidente? Años después, Pedro escribe sobre esto. Vamos a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, versos 16 al 19. Dice lo siguiente. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Estoy leyendo otra versión, pero es la misma idea. Verso 17. Pero cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Verso 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pedro, ya un hombre anciano, a punto de morir, recuerda ese momento en el cual vieron a Jesús en su gloria. Pero dice algo importante, dice, ahora tenemos la palabra profética más segura. A pesar de lo gloriosa que fue esa experiencia, tenemos algo seguro que es esto. ¿Ves? Pedro vivió una experiencia increíble que nadie más ha vivido, solamente él y dos más. Y eso fue increíble, pero tenemos esto, la palabra de Dios profética, la palabra de Dios escrita, que es segura. Entonces a veces la gente quiere vivir experiencias y va a iglesias, va aquí, va allá porque quiere vivir una experiencia. Y las experiencias te duran una semana. Pero conocer a Dios es diferente. Caminar con Él es diferente. Así recordaba Pedro ese momento con Jesús. ¿Cómo lo recuerda Juan? Vamos a Juan el Evangelio y con esto terminamos. Juan capítulo 1. Juan comienza así su libro. Juan 1. Juan 1, verso 14, dice, está hablando de Jesús, de que Él es el verbo y el verbo se hizo carne, pero fíjate, 14, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y fíjate lo que dice, y vimos su gloria, dice, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan comienza su libro hablando y recordando ese momento en que vio a Jesús por lo que realmente es. Es el Hijo de Dios. ¿Ves? Entonces, la pregunta es la misma pregunta de hace 2 semanas atrás. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿A quién vas a oír? ¿Vas a oír opiniones? ¿Vas a oír las opiniones que dicen por acá? ¿Las opiniones que dicen por allá? ¿A quién vamos a escuchar? El Padre, Dios Padre, dice, por favor, escuchen lo que Jesús tiene que decir. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu Biblia que tienes en tu mano? ¿Qué vas a hacer con este libro? ¿Lo vas a poner nada más? ¿Lo vas a cerrar hoy? ¿Te vas a ir a tu casa y lo vas a volver a abrir el próximo domingo cuando nos volvamos a ver? ¿O vas a agarrarlo y vas a empezar a conocer a este Dios que te amó, que se hizo hombre, que dio su vida, y que un día le vamos a ver como Pedro, si has creído en Él?